Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Torres en la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy en la cátedra Organización y Gestión del Estado vamos a conversar sobre la estructura y funcionamiento del Estado moderno y del Estado contemporáneo. Según algunos autores, como Pablo Verdugo, definen al Estado como una asociación territorial jurídicamente organizada, con poder soberano y que persigue el bienestar general. Vladimiro Naranjo lo define como un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce sobre sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. Después de estas definiciones, podemos decir que el Estado aparece como una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder soberano en un determinado territorio. Comencemos hablando sobre el origen del Estado moderno. Es a partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del Estado moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras. Aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras las guerras, hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio. Los reyes fueron ayudados en este proceso por los burgueses que deseaban desprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y la economía feudal que llevaban. Con el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales nuevas y hacia finales del siglo XV la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizar a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías con elementos constitutivos modernos, como fue el caso de los reinados de los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra, entre otros. Por eso, el rey se convirtió en la máxima autoridad y se crearon instituciones políticas, económicas y militares. Al tener conocimiento por parte de las masas populares, el sistema monárquico se erigió como el garante de la paz y de la justicia. Los estados modernos se apoyaban en sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar, y esto lo lograban mediante el derecho romano, que resurgió ante la necesidad de regular con fundamentos legales a la aristocracia y a la burguesía, clases sociales que constituían las estructuras estatales modernas. Entre los siglos XVI y XVIII, debido a las múltiples competencias que los gobernantes se atribuyeron en ámbitos políticos, militares, económicos, sociales y religiosos, el Estado moderno tuvo, para consolidar su poder, la necesidad de ejercer sus funciones indirectamente a través de un gran número de intermediarios y burócratas. La creación de una estructura de gobernación más compleja se debió a que la existente se le sumaron las instituciones representativas del pueblo, como son la Cámara de los Comunes en Inglaterra y en algunos casos también de las élites, como es el caso de Prusia, Holanda e Inglaterra con la Cámara de los Lores. También se formaron los parlamentos. Con la centralización del poder que se presentó con la formación de los estados modernos, se desarrolló una concepción económica mercantilista, donde la capacidad de acumulación de metales preciosos por parte de los estados era un factor determinante de la fortaleza militar y por lo tanto de la capacidad de imponerse a otros estados. Además, entre los siglos XVI y XVIII, en el contexto de los procesos de consolidación de los estados modernos y del sistema mercantilista, las teorizaciones económicas se comenzaron a configurar como una disciplina de estudio bien definida. Y con respecto a la diplomacia, tuvo dos figuras representativas los estados modernos, que fueron los cónsules, representantes de los intereses
de un grupo determinado de nacionalidad residente en el extranjero. Y los embajadores, representantes enviados con una misión precisa, que representaban a su país y a su rey. Se tendió mucho al establecimiento de una diplomacia permanente que se organizó en cancillerías. Entre las principales misiones de los diplomáticos estaban el informar sobre el estado de las demás naciones, las negociaciones y el espionaje. Luego comienza lo que es la formación del Estado contemporáneo. La formación del Estado contemporáneo es el proceso de desarrollo de las estructuras de gobierno centralizado que se originaron en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVII y que se expandieron posteriormente a todo el mundo. El Estado contemporáneo o actual tiene una triple finalidad. La primera, la de tutela, proteger derechos y libertades. La segunda, suplir lo que la iniciativa privada no puede realizar. Tercera, promoción, o sea, promover el desarrollo económico. Referente al concepto de Estado contemporáneo, se puede decir que es una organización jurídico-política que está autorizada a ejercer la fuerza para tener el control de los miembros de la sociedad. Generalmente se le define como una sociedad civil jurídica y políticamente organizada. El Estado no puede funcionar sin sus elementos, y estos elementos son el pueblo. Entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa. Como segundo tenemos el territorio, base física del Estado, donde impera la autoridad del país sobre nacionales y extranjeros y que permite la defensa del país sobre ataques externos. El territorio incluye el espacio terrestre o suelo, espacio aéreo y el espacio marítimo. En todo el territorio se ejerce de forma plena el poder de jurisdicción. Sin la existencia del territorio no podrá haber Estado. Tenemos otro elemento, el poder, que entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. El poder es el único que ejerce legalmente la coerción. Tenemos también la soberanía. Dentro del ámbito de la política, la soberanía está asociada al hecho de ejercer la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. El diccionario de la Real Academia Española, RAE, también define al concepto de soberanía como la máxima autoridad dentro de un esquema político y al soberano como el ser superior dentro de una entidad que no es material. En el ámbito del derecho internacional se conoce como soberanía el derecho que ostenta un Estado para concretar el ejercicio de sus poderes. La violación de la soberanía de un país puede tener trágicas consecuencias, entre ellas el inicio de un conflicto bélico. Los fines del Estado contemporáneo son los siguientes. 1. Asegurar su propia existencia y reproducción como organización. 2. Garantizar la convivencia pacífica dentro de su territorio, lo que no supone la exclusión de los antagonismos, sino su canalización por vías jurídicas. 3. Asegurar su permanencia como entidad soberana dentro de la comunidad internacional. Estos son los fines permanentes o, por así decirlo, circunstanciales con la esencia y existencia del Estado. Las características de este Estado contemporáneo son la separación de los poderes, el constitucionalismo, ya que sus normas, deberes y derechos los rige una Constitución nacional que proclama las garantías y derechos fundamentales y tendencias de asegurar los límites del Estado. La institucionalización del poder, la primacía de la ley y que los órganos fundamentales emanen del pueblo, es decir, es democracia. La importancia del Estado
contemporáneo radica en que rige las leyes para poder mantener el orden en la comunidad y poder organizarse en base a ellas y así poder mantener la comunidad en una tranquila convivencia. El politólogo italiano Gustavo Bossi en 1991 expuso que el Estado contemporáneo ha sufrido importantes cambios a través de la historia, pero que el cambio fundamental lo ha representado a partir de la segunda mitad del siglo XX con la gradual integración del Estado con la sociedad civil, que ha terminado de alterar la forma jurídica tradicional del Estado, los procedimientos de legitimación y la estructura de la administración. De tal forma, los elementos del Estado contemporáneo son el pueblo, el territorio, el gobierno y una serie de organismos intermedios que fungen como voceros del pueblo en sociedades muy grandes y complejas. Estos organismos recogen, sintetizan e interpretan, o bien transmiten literalmente la opinión, el sentir, las tendencias del pueblo, con la fuerza que le da su personalidad jurídica y sus recursos legales y financieros. Como ejemplo de esto tenemos que en Venezuela tenemos esencialmente los organismos intermedios siguientes: los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, las asociaciones civiles legalmente constituidas y reconocidas, los organismos gremiales también legalmente constituidos y reconocidos, como los sindicatos, cámaras empresariales, industriales, de comercio y patronales, entre otros, las instituciones educativas, pero por sobre todo las casas de educación superior. Y tenemos como ejemplo las universidades. Podemos concluir que tradicionalmente se ha definido el concepto de Estado, cuyas características eran territorio, pueblo y gobierno, para poder hacerse acreedor de dicha cualidad. Hoy día es más extenso y compleja su definición, que abarca aspectos como el Estado, como una organización social cuasi perfecta y con una solidaridad intensa, es decir, que existe la necesidad estatal por sobre cualquier cosa. Ejemplo, la emancipación o su soberanía. Muchísimas gracias, muy buenas noches.